¿Qué dice? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Las damas, Tito 2:11 al 15. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lean. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperada, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Digamos amén. Amén. Gloria a Dios. Estén cómodos. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Así que vamos a tratar el tema hoy, la enseñanza de la gracia. Gracias a Dios, creo que hablar de gracia es hablar de lo más preciado de Dios. En Dios podemos hablar de justicia, en Dios podemos hablar de juicios, en Dios podremos hablar de autoridad, de poder. Pero cuando vamos a hablar de gracia, necesitamos entender que la gracia es el método y la manera de Dios poder salvar. Pero cuando se mostró la bondad de Dios para con nosotros y su misericordia, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces se encierra entre paréntesis y dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esa es la parte esencial. La gracia tiene una manera de enseñarnos. La gracia es amplia en su explicación. Cuando hablamos de gracia podemos hablar de amor. Cuando hablamos de gracia podemos hablar de misericordia. Cuando hablamos de gracia podemos hablar de perdón. Cuando hablamos de gracia tenemos que hablar de salvación. La gracia encierra una cantidad de doctrinas que son esenciales y fundamentales para la salvación. La gracia es un atributo único de Dios. Nadie tiene gracia sino la que ha recibido de Dios. Nosotros hemos recibido su gracia y Dios ha puesto gracia en nosotros, pero es a través de lo que Él nos ha dado. La salvación que tenemos depende de la gracia de Dios. Así que gracia también significa regalo, y es un regalo inmerecido. No merecíamos. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Nosotros no somos salvos por lo que tenemos. Nosotros no somos salvos por ninguna cualidad humana. Somos salvos por su gracia. Pero entonces es importante
que entendamos, porque la gracia se pasa desapercibida muchas veces desde la manera como uno puede tener una óptica de ella. Todos somos salvos por gracia, sí, pero la gracia es una manera de parte de Dios poder salvarnos. ¿Y qué es lo que incluye? Dice que yo me salvo no por lo que yo hago, que yo me salvo porque Él es bueno y quiere salvarme. Pero es bueno y quiere salvarme por su gracia, pero la gracia implica un estilo de vida. La gracia implica un esquema de parte de Dios establecido para que el hombre pueda tener acceso a la salvación. No solamente es decir gracia, sino lo que yo recibí. ¿Qué recibí? Recibí algo que no merecía. ¿Qué merecía el hombre? Resulta que en consecuencia del pecado el hombre merecía la muerte y la condenación. Y el verso dice, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Por su gracia. Implementó el Señor una misericordia tan amplia y un amor tan profundo que fue suficiente para sobreponerse al pecado. El amor cubre multitud de pecados. No importa qué tan oscuro sea el pecado, no importa qué tan negro sea ese problema de conciencia, no importa la condición que tan bajo haya caído el hombre, la gracia es suficientemente grande para poder sobreabundar por encima del pecado. La Biblia dice, cuando el pecado se multiplicó, también se multiplicó la gracia de Dios. Y la gracia ha abundado más que el pecado. Si nosotros contáramos los pecados que hemos hecho, y si hiciéramos una lista, y desde que es niño cuente usted qué ha hecho, y usted comienza una lista y no termina, porque algunos ya llevamos 60 años, 70 años haciendo lo malo. Pero puede ser que mi conciencia me engañe y me dice, pero yo no soy mala persona, yo no hago cosas malas, yo de mi trabajo a mi casa. Entonces eso me puede justificar en mi conciencia pensar que de la manera que yo vivo, estoy viviendo de la manera correcta. Pero desde que el hombre vive alejado de Dios, ya vive en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender sobre la gracia? La gracia de Dios nos salvó, pero no por lo que yo haya hecho, no por las obras que yo haga. Pero con todo y eso, la gracia, aunque Dios la utiliza para salvarme, la gracia tiene un estilo de vida y me enseña. El verso que leímos dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire las cualidades. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por amor a nosotros para salvarnos y redimirnos de toda iniquidad y del pecado. Amén, hermanos. Para crear para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si hay alguien que es celoso, ese es Dios. Pero nos han dicho que el celo es pecado. Lo que pasa es que hay un celo que se llama celo de la carne. Pero el celo de Dios es distinto. Porque el celo de Dios lo que cela es el pecado, que no se apegue, no se relacione con nosotros. La Biblia dice, porque el celo por la casa de Jehová me consume. Y entonces Jesús agarró un látigo y comenzó a agarrarlos a los vendedores con un látigo, y se recordó, el escritor dice, de lo que estaba escrito: el celo de Jehová me consume. Entonces, cuando una persona tiene
un amor genuino, una relación genuina con Dios, entonces se va a dar cuenta que tenemos nosotros una relación con Él. Y cuando yo lo miro a usted, de alguna manera coqueteando con el diablo o con el pecado, entonces se despierta en mí esa sensación. ¿No sería usted lo mismo si usted mirara a un familiar suyo? Digamos que mirara a su madre, a su padre, a su hermano, a su hijo, a su hija, qué sé yo, los familiares más cercanos. Mi hija ya está casada, digámoslo así, con una persona. Y yo la miro a ella coqueteando con otra persona. A usted le entra algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted está cuidando a su hija y de paso le da cosa que ella haga eso cuando le tiene aprecio a la otra persona. Entonces, ese es un celo que despiertan ese tipo de sensaciones. Dios es celoso cuando a usted, Él le compró para servicio suyo. Nosotros somos celosos con las cosas nuestras. Dios es celoso con lo suyo. Por eso es importante que entendamos, la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que vivamos en este siglo. En este siglo significa este mundo. Que vivamos en este mundo con una conducta sobria, justa, en una manera adecuada, que no tengamos nada que ver con el mundo, porque Él nos compró para que fuésemos su pueblo. Él nos compró para que fuésemos su iglesia. Él nos limpió, nos santificó, nos regeneró, nos creó de nuevo, hizo en nosotros nuevas criaturas para que fuésemos suyos. Denunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, yo no puedo coquetear con el mundo. Yo no sé si ustedes conocen los deseos mundanos. ¿Alguno sabe qué es un deseo mundano? Amén. Digan amén. ¿Saben o no saben? Entonces, la gracia me enseña a mí a que yo renuncie a los deseos mundanos. Pero, ¿qué es lo mundano? Resulta que el mundo no está tan alejado de nosotros.
El mundo está compuesto en tres etapas. ¿Ya? Tierra, conocido como mundo. También está el sistema que se le llama mundo, y está también en la parte espiritual el mundo como pecado. Entonces necesitamos saber que el mundo tiene sus maneras de ser, el mundo tiene su engaño, su estilo de vida. Y la Biblia es clara. Hay un versículo que dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no amen al mundo, no amen las cosas del mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? Entonces el versículo explica los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es que yo renuncie a los deseos mundanos. Nosotros no podemos vivir como viven los mundanos. Suena duro, ¿verdad? Pero no podemos vivir igual a ellos. Nosotros somos de otro reino. Mi forma de vida es la forma adecuada que Él me estableció. Entonces la Biblia sí nos recomienda a nosotros que la gracia salva, pero la gracia enseña. ¿Y qué nos enseña? A que nos despojemos de los deseos mundanos. ¿Y qué es el mundo? Salga al mall y mire. Salga a la calle y mire. El mundo es todo lo que está fuera de esa puerta. Amén. El mundo es todo lo que está fuera de esa puerta. De aquí para acá consideramos que somos cristianos, pero también debemos de ser de ahí para allá. Y la Biblia dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en tu nombre. Y nosotros ahora andamos como ovejas en medio de lobos. Es decir, que en el mundo viven la gente que es sagaz para hacer lo malo, ¿verdad? Son personas que están dispuestas a todo. En el mundo la gente no se inmuta por hacer lo malo. De hecho, ni les duele. En el mundo cualquier persona está presta para hacerle daño a usted, ofenderlo, ultrajarlo, hablar mal, robarle, insultarle, golpearle si es posible. Entonces, allá afuera es fácil todo eso. Pero nosotros tenemos que entender que aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, no practicamos las cosas que ellos practican. Nosotros tenemos otra forma de vivir, porque somos salvos por gracia. La gracia nos ha enseñado cómo vivir, que renunciemos a los deseos mundanos. Hermano, y es que venimos del mundo y nosotros sabemos cómo es el mundo. Y como allá vivíamos, nos gustaban las cosas de allá. Siempre uno en algún momento se sigue recordando de Egipto. Aunque va para las tierras prometidas, pero sigue acordándose que allá habían pepinos, melones y cebolla y carne. ¿Verdad? Y entonces la Biblia sí me enseña a mí que yo renuncie. Dios no me quita, porque el problema de uno a veces es que uno quiere que Dios le quite. Ay, Señor, quítame estas ganas de pecar. Dios no le quita las ganas de pecar. Como dice el que es bebedor, Señor, quítame este vicio del diablo. Quítame esta cerveza, Señor. Y el que es mujerero mira a las mujeres y dice, ay no, papá, quítame esas ganas de mujer. Pero resulta que eso no es así. Eso le toca a usted renunciar. Diga conmigo, renunciar
Hay que renunciar. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como personas piadosas que tienen un estilo de vida de misericordia, de amor y de fidelidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hablar sobre los deseos del mundo es lo que los inconversos desean: placeres para los ojos, placeres para la carne y placeres para la vida. La gente de afuera vive flotándose las manos por el pecado. Y cuando logran hacer pecado, ellos aplauden. Dicen: te fue bien. No te imaginas la movida que me acabo de conseguir. Dice: wow, te fue bien, y hasta le da el puño. Ellos viven esa vida. Nosotros vivimos, hermano, con precaución. Nosotros caminamos para todos lados en el mundo y hay luces rojas. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, hermano. Hay calaveras por todos lados. Prevención. Así que el estilo de vida nuestro es un estilo de vida moderado. ¿Me están entendiendo? Porque vivimos para Dios y somos como oveja en medio del lobo. Y una ovejita en medio del lobo anda con los pies juntitos, con cuidado. Por eso es que nosotros vivimos en medio de la gente y no somos revoltosos. Nos la llevamos calladitos, al suave. Ahí vivimos entre medio de la gente, andamos entre medio de la gente. Nosotros no somos ni gritones, ni peleones, ni bulliciosos. No hacemos algarabía, somos gente pacífica, sencillamente. Toda. Y Lot y sus dos hijitas vivían como personas humildes en medio de toda esa cantidad de serpientes. Y mire que cuando llegaron los dos ángeles, usted sabe la historia, rodearon toda la ciudad, rodeó la casa de Lot. Imaginémonos ese cuadro, toda una ciudad rodeando una casa, hermano. ¿Y qué querían? ¿Qué querían? No era que los ángeles le predicaran, ni querían conocer a los ángeles para ver qué bonitos. ¿Será que tienen alas, tienen plumas? ¿Se las tocamos? No, ellos querían otra cosa. ¿Y qué es lo que quiere la gente del mundo? Pecar, ¿verdad? Pecado. ¿Y qué quieren los hijos de Dios? Entonces nosotros vivimos una vida distinta y eso es lo que nos enseña la gracia, la manera de cómo vivir. Amén, hermanos. ¿Qué son los deseos del mundo? Los deseos de la carne. Bendito sea el Señor. Vamos a la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al verso 14. Dice la Biblia. Lean, quiero que lean, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Parémoslo ahí, no me lo mueva. Fíjense qué importante que entendamos nosotros que la gracia es el regalo más grande de Dios. La gracia solamente Dios la tiene. Y Dios por su gracia decide salvarnos y nos salvó. Y está claro, ninguno merecía ser salvo. Nosotros no merecíamos ser salvos.
Pero Él, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Y por gracia somos salvos. Qué bueno, tenemos su gracia. Pero la gracia nos enseña cómo vivir. Yo soy salvo, pero tengo que aprender a vivir como me indica la gracia. Porque la gracia me salva, pero me enseña cómo vivir. ¿Me está entendiendo? Porque yo puedo decir que soy salvo por gracia y hacer las cosas a mi manera, y así no funciona. Esto es una forma de vida distinta. Nosotros pertenecemos a una nueva nación, pertenecemos a un nuevo reino, a un régimen distinto al régimen del mundo. La gente del mundo, si no peca, sufre. Nosotros, si pecamos, sufrimos. Porque es al revés. Ellos sufren por no pecar y nosotros sufrimos por pecar. Porque el pecado nos lastima, nos hace daño, porque nosotros fuimos creados de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos un estilo de vida distinto. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro corazón fueron creados para vivir con Dios y en la relación con Dios. Por eso yo no vivo mirando a la gente del mundo y dice, qué bonito anda. La gente del mundo nunca anda bonita. Bonitos andamos nosotros. Si usted mirara allá en Estados Unidos, hay unas modas bien raras. Unos muchachos con los calzones aquí, miren. Y cuando caminan, y uno dice, Dios mío, esa gente sí está mal totalmente. De verdad, y uno se queda asustado y andan bien elegantes ellos. Y la gente vive allá, entre más extravagante anda, más sexy se miran ellos. Pero claro, una persona en lo oscuro no mira nada. El mundo ni siquiera cuenta de edad que andan perdidos. Porque la Biblia es clara, dice, los que andan en tinieblas no saben ni en qué tropiezan. Una persona ciega no sabe en qué pega. Pero nosotros tenemos la luz de Dios para conocer todas las cosas. Nosotros andamos de día. Y de día es muy difícil tropezar, a no ser que tenga problemas ópticos. Pero de día usted no tropieza tan fácil. De noche si usted pega en cualquier cosa. Porque nuestras pupilas se cierran y no pueden ver. Entonces necesitamos comprender, querido hermano, lo que nos enseña la gracia. Verso 6. Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esos hijos de desobediencia son los hermanos. Ya, no, la Biblia no le manda carta a los inconversos, sino a los que desobedecen la palabra de Dios. En las cuales, mire usted, en las cuales también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, haciendo esas cosas malas que hace la gente del mundo. Pero ahora, recomendación, pero ahora, léalo. Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó va renovándose hasta el conocimiento pleno. Paremos allí. Entonces vale la pena entender que la vida cristiana, la vida nueva, la vida de la gracia, es una vida de moderación, es una vida distinta a la vida que vive la gente afuera. El mundo vive como quiera. La gente anda como quiere andar. Y entre más feos andan, más bonitos se sienten. De verdad. La gente se mira bonita cuando no anda bonita. Pero nosotros hemos aprendido a vivir una vida distinta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vivimos para el mundo. Nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros vivimos para Él. Así que los que viven, para Él viven. Y los que mueren, para Él mueren. Sean que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Mi forma de vida ya no es para mí. Y de hecho no me complace vivir a mi manera. No se siente bien. Cuando la gente siente bien vivir a su manera, todavía no ha muerto. Todavía no ha nacido de nuevo, ni es nueva criatura.
¿Sabe por qué? Porque le siguen gustando las cosas viejas, las que son pasadas, las cosas del viejo hombre. Y si le gustan las cosas del viejo hombre, es porque todavía está en la naturaleza del viejo hombre. Pero el que está en la nueva vida, en la nueva criatura, hermano, renuncia a las cosas del mundo. Y es más, ya no le gusta vivir para él, le gusta vivir para Dios. Quiere hacer lo que Dios dice, quiere hacer lo que Dios manda, quiere hacer la voluntad de Dios. Me encanta hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es tan bonito vivir para Dios y es muy feo vivir para nosotros. Dígale que está a su lado. Es que cuando nosotros vivimos para nosotros, nos gusta irnos a ver al espejo. Y dice, ay no, qué fea me queda esta ropa. Ay no, Dios mío, si el Señor me hubiera hecho más grande la nariz. Y se va a mirar y dice, ay no, ¿por qué estas orejas mías me salieron tan feas? Porque él está pensando es en él. Y resulta que Dios a usted lo mira bonito. Hasta lo escogió para que fuese su hijo. Lo compró por precio de sangre, lo salvó. Ahora lo ha vestido de gracia, de gloria y de hermosura. Le ha dado una gracia hermosa. Usted se mira feo en el espejo, pero la gente de afuera lo mira diferente a usted porque usted es criatura nueva, usted es un hijo de Dios. Yo me puedo encontrar una cantidad de defectos, pero Dios me mira bonito. Porque eso es lo bonito del amor. El amor cubre multitud de faltas. Y si quiere entender, se la voy a mostrar de esta manera. Cuando la mujer da a luz un niño, da a luz el hijo, ella se vuelve hueca, dicen en mi lugar. Y otros dicen culeca. No sé si entiende esos términos. Es como la gallina, pues, cuando está empollando los huevitos. Ay, hermano, no acepta que se le acerque nadie. Y cuando tiene los pollitos pequeños, persigue a quien se le acerque a tocarle uno. Entonces se vuelve así. Eso le llaman culeco en mi lugar. Entonces, la mujer cuando tiene su niño, ella dice, ay no, qué bello esta cochita de mamá. Qué lindo este niño. Qué niño más bello el que le dio Diosito a mamá. Y el niño es feo, pero ella lo mira bonito. Para que mire usted cómo el amor mira las cosas. Que el niño es feíto y lo sabe todo el mundo. Pero ella lo mira bonito porque es de ella. Y esa es la cualidad de tener amor. Dios a nosotros nos mira lindos. Y nos ha vestido de su gracia y de su hermosura. Así que usted no intente compararse con la gente del mundo que vive una vida arruinada. Esa gente nunca va a vivir conforme. La que tiene muchos pechos se manda a cortar los pechos para hacerlos más pequeños. Y la que tiene pechos pequeños se manda a poner unos más grandes. La que tiene un cuerpo bonito, hermano, se manda a poner más grasa porque dice que le falta. Se ponen nalgas y se ponen un montón de cosas. Porque no están contentas. Porque ellas se miran y se miran feas. Y resulta que el que la creó fue Dios. El que la diseñó en el vientre de su madre fue Dios. Yo le pregunto, ¿hace Dios cosas feas? No. Hay gente que se ve fea, pero es por la forma como se arreglan. Gente fea no hay, solo gente mal arreglada, mal vestida, mal ubicada. Entonces ellos se miran feos y resulta que miran a Jennifer López y la ven como una mujer muy bonita. Y si ven influencers de Honduras, ¿cómo se llaman? Las que se mandan a hacer de todo. Entonces, andan siguiendo ese tipo de personalidad cuando usted puede fijarse en los modelos que tiene en la iglesia.
Miren a la hermana Blanca. ¿Verdad? No se pinta. No se pinta el cabello. No se pone aretes, no se pone pantalones. No se pone cosas así. Y se mira muy guapa. Yo la miro muy bonita. El amor tiene esas cualidades. Y uno sí puede aprender de lo necesario. Amén, hermanos. Entonces necesitamos ejemplos. Tenemos testimonio. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero resulta que hay mucha gente que están imitando a la gente de afuera. Yo conozco personas que un día fueron cristianas y hoy son grandes imitadoras y admiradoras. ¿Cómo se llaman las cantantes colombianas? Karol G. Y la pobre mujer anda sufriendo y ellos andan detrás de ella. Y esa gente vive una vida de sufrimiento. Esa gente no tiene paz, tiene dinero pero no tienen paz. Tienen fama pero viven en la oscuridad. Y uno quiere tener lo que tiene esa gente cuando no se da cuenta que esa gente no tiene lo que tenemos nosotros. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se la doy como el mundo os la da. Nosotros vivimos felices, contentos, llenos de paz y de alegría, de bienestar, de gozo, porque tenemos un Dios amoroso, lleno de misericordia y de amor. Aleluya. Así que hay que madurar. Usted no tiene que intentar parecerse a nadie. Fíjese cómo es la vida cristiana de la gracia. Y renuncia a las cosas de este mundo y viva como un hijo de luz. Amén, hermanos. Claro, hoy las iglesias, la mayor parte de las iglesias se pusieron a la moda. Y el mundo es normal ya en las iglesias. Dios lo que quiere es tu corazón. A Dios no le importa cómo tú andes. Entonces la Biblia está equivocada. Porque la gracia me enseña a mí. Amén, hermanos. La gracia nos enseña a nosotros cómo debemos de vestirnos, dice el verso 11. Ponga el verso 11, por favor. Colosenses 3:11. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todos y en todo y en todos. Verso 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, uno, santo y amado, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros, perdonándonos a otros, y si alguno tuviera queja contra el otro, de manera que como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Amén, hermanos. Y verso que sigue: sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, amén, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Entonces la escritura me enseña a mí cómo vivir. Esto no es un cuento del pastor, ni una cantaleta en esa iglesia así le dicen a uno y hasta le mandan. No, es lo que dice la Biblia. Que en esas otras iglesias se los prediquen y se los distorsionen es otra cosa. Y de hecho muchas veces esos temas ni los tocan. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 7 al 14. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no hay ¿qué dice? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense que están recomendaciones muy puntuales. Amén, hermanos. Son recomendaciones muy puntuales. El evangelio es tan sano y tan limpio que cualquiera lo puede vivir. Porque Dios no le pide cosas al hombre que no pueda. Dios, para que el hombre pueda cumplir y pueda vivir los mandamientos, lo crea de nuevo. Lo hace de nuevo. Lo engendra de nuevo por su palabra y le da un nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué son los deseos de los ojos? Ver los colores, las mujeres, los hombres, ver dinero, ver pornografía, ver fútbol, ver novelas y otras cosas. Esos son los deseos de los ojos. ¿Verdad? Hay gente que paga por solo ver. Hermano, y por ver pagar. Pero hay gente que es muy feliz mirando. ¿Me está entendiendo? Les encanta ver. Póngale usted algo de Dios que sea atractivo y verá que eso no les atrae. No miran nada de lo que le agrada a Dios. Porque los deseos de los ojos tienen que ver con muchas cosas que son mezquinas al estilo de vida nueva y son muy amplios al estilo del pecado. Entonces la persona se recrea viendo el pecado. Hay gente que viendo una novela se gasta todo el día y no duermen pensando en esa novela. Hay gente que paga cientos hasta miles por ir a ver un partido de fútbol al estadio. ¿Verdad? Y hay cosas que puede ser que no sean pecado, pero tienen que ver con los deseos de los ojos. Y entonces usted se va a ir dando cuenta cuánto está atraído el corazón del hombre hacia ese estilo de vida. Nosotros hemos en la nueva vida renunciado a todo aquello que es incómodo, que es dañino, que no agrada a Dios, y hemos renunciado a todas estas cosas. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El deseo de ser grande, de ser visto, de tener dinero, de poder, de riqueza, de lujos, de vestidos caros, vivir de apariencias, cosas caras, hermano, etcétera. Esa es la forma de la vanagloria de la vida. La gente que es vanagloriosa le gusta sentirse el más fresa, la más hermosa, la más bonita. Y resulta que uno tiene que aprender que vives para Dios, que viste para Dios. Y entonces yo visto para Dios. Por eso no estoy ni preocupado qué me van a decir los hermanos. ¿Ya? Y si me dice el hermano que fresa anda, hermano, y dice, no, hombre, si usted también, hermano. Claro, somos hijos de Dios, nos vestimos regular, a la manera como Dios nos ha dado su gracia y su bondad. Porque todo lo que poseemos lo poseemos de Dios. Y Dios a cada uno le ha dado esa hermosura y esa gracia. Pero vivimos una vida de moderación, deseando hacer la voluntad de Dios. Por eso es que en la nueva vida dice que es pecado. Y dice que no se pongan cosas de oro, ni adornos de oro, ni vestidos costosos. ¿Y qué son vestidos costosos? Hay vestidos de $50,000. Se los ponen las de la farándula, las que pasan por la alfombra roja, vestidos de diseñador con diamantes. Y haga ver usted cuando va a la alfombra roja y se va a dar cuenta que hay periodistas y la persona se pone
y se pone por otro lado y entonces y ellos no han que hacer. Y entonces este vestido lo creó Casimiro y no sé qué, y este lo creó el otro, este es el diseñador de no sé qué. Y entonces ellos hacen una fama de diseñadores, pero el vestido cuesta $30,000, $50,000. Yo creo que eso nosotros no lo gastaríamos ni en toda la vida comprando ropa. Y resulta que en el reino de Dios somos más famosos nosotros que ellos. Amén, hermanos. No nos hace falta esa forma de vida totalmente vana y alejada de la realidad. Claro, esa gente vive para eso, pero no viven para Dios. Y tampoco sería pecado si alguien me regala un buen traje y me dice, hermano, se lo regalo, y yo me lo pongo y dice, wow, hermano, qué fresan. Sí, pero regalado, porque comprarlo yo no lo compro. Eso es pecado. ¿Me está entendiendo? Y claro que hasta la conciencia a veces se le afecta a uno andar cosas muy caras cuando mira el resto de los hermanos que no usan así. Y dice, ay, hermano, y solo yo me veo como príncipe, hombre. No, no, no. Así no. Pero ellos todos son príncipes y princesas. Entonces, creo que Dios a nosotros nos ha vestido de su gracia. La gracia de Dios enseña un estilo de vida muy distinta. Amén, hermanos. Por eso la recomendación, no améis al mundo, no améis las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre de Dios no debe amar al mundo, no debe amar la vida más que al Señor, no debe amar las cosas de esta vida. Debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice el salmista, me ha agradado. Y la voluntad de Dios no es gravosa. La voluntad de Dios no es difícil de hacerla. Pero se requiere de un corazón dócil, sencillo, humilde. Cuando Dios despreció a Saúl, lo despreció porque su corazón era un corazón arrogante. Quería quedar bien con los hombres. Hermano, Pablo dice unas palabras, dice, si yo agradara a los hombres, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Nosotros no vivimos para agradar a las personas. Ay, no, qué fea te ves como monja. Eso porque ella tiene malos los ojos, ¿verdad? Pero usted se mira bien, bien elegante, bien bonita, bien hermosa, como una gran dama, como una hija de Dios. Usted se mira como un gran caballero, hermano. Amén. Sí, claro, hay que vivir adecuadamente, sí. Porque no sería lo mismo si yo anduviera vestido de otra manera. Y cualquiera hasta puede considerar es que ese pastor es orgulloso, cómo se viste. No, antes por el contrario soy humilde. La humildad no tiene que ver tanto con la ropa, la humildad tiene que ver con el carácter. ¿Me están entendiendo? Hay gente que parece humilde porque caminan sucios. Hay gente que se ve tan humilde porque el pantalón no lo plancha. Y la camisa anda ajada como si se la sacaron de la garganta de la vaca. Y dice, ay no hermano, es que él es muy humilde. No, es lo que él es un desordenado. Que la humildad es otra cosa. ¿Me están entendiendo, hermanos? Bendito sea el Señor. Así que la humildad es la que usted tiene, la que tenemos todos, que vivimos para agradar a Dios, que hemos renunciado a una forma de vida distinta. Hemos decidido vivir para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces no vivimos para hacer lo que queremos. Hay unos deseos mundanos en el hombre carnal, pero Dios quiere que vivamos para hacer la voluntad de Dios. Eso nos enseña la gracia de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Ya voy a terminar, denme unos minuticos más. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu,
no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad? El cristiano no puede vivir como vive la gente de afuera. Los deseos de la carne van en contra del espíritu. Y la carne tiene sus gustos, tiene sus deseos. Por eso vuelvo y repito, la carne no debe privar en nosotros, no debe dominar. Intente vivir como un hijo de Dios. Tenemos modelos para seguir, gente humilde en la iglesia. Dice, hermano, ¿quiere parecerse a él? Parezcase a él, parezcase a ella. Son gente sencilla, humilde, pero temerosos de Dios, aman a Dios, viven para Dios. No intente vivir como la gente de afuera, que se quieren parecer a las personas que andan más perdidas que uno. Usted se queda sorprendido de la gente de afuera cómo vive. Hay personas que están en eminencia, tienen gran altura, pero viven en adulterio, viven en fornicación, son borrachos, son viciosos, son drogadictos discretamente. Y uno tratando de parecerse con ellos. Hombre, ellos tienen que sentir envidia de usted. Y de verdad deben de sentir envidia de usted. Porque la vida que vivimos nosotros es una vida buena. Amén. Nosotros somos felices y no necesitamos guaro. ¿Cierto? Nosotros somos felices y no necesitamos andar allá afuera haciendo cosas. Tenemos paz. Fíjense qué tan bonita es la nueva vida que nosotros somos felices con una sola mujer. Digan amén los varones. No me dejen a mí solo. Nosotros no necesitamos más de una. Con una tenemos, con una nos sobra y con una nos basta, como dice la canción. Así que Dios nos ha dado esa capacidad de sentir la tranquilidad. Pero allá afuera los hombres son tan ingratos e infieles que viven pagándole mal a la esposa. O viceversa, y eso es muy grave. Pero es porque esa gente no tiene a Dios ni tiene paz, no hay temor de Dios en ellos. Porque no conocen la nueva vida que nosotros tenemos. La vida del Espíritu, la vida que la gracia de Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Dios nos enseña a través de su gracia que renunciemos a los deseos mundanos, los deseos que batallan contra el alma. Porque esos deseitos que se cruzan por ahí, hermano, de andar de una vida, de una forma desordenada. Y aquí estamos a veces luchando. Hay hermanitos o hermanitas todavía que quieren, hermano, parecerse al mundo. Wow. No han visto todavía la novela cristiana. No han visto cómo viven los hijos de Dios. No han visto cómo son las mujeres de Dios. No han visto ustedes cómo se visten los hombres de Dios. Es que, hermano, es que el testimonio y el ejemplo es muy sencillo. Usted mire, observe y puede aprender, porque viendo también se aprende, no solo escuchando, también los ojos son un sentido y por los ojos uno aprende. Así que viendo el testimonio puede uno crecer. Entonces, renunciemos a los deseos mundanos. Primera Pedro capítulo 2 versículo 11 al 12 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Qué bonita es la palabra de Dios. Hermano, tienen que verlo a usted. Este tipo de palabras no emociona a nadie.
Esto no es como para gritar y aplaudir y decir aleluya, porque a veces confronta un estilo de edad. Pero somos hijos de Dios. Dígale que está a su lado, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si en alguna manera hemos estado fallando, la palabra de Dios nos enseña a nosotros a hacer lo que es correcto. Voy finalizando y concluyo aquí. La gracia nos enseña cómo ser salvos. La gracia nos enseña cómo ser salvos. Colosenses 3, 5 y 6. Y concluyo. Bendito sea el nombre de Jesús. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haga morir. Hacer morir es como cuando una persona tiene un tumor canceroso y el médico le coloca una cantidad de radiaciones, de quimioterapia, le hace una cantidad de cosas aplicándole a ese tumor para que se muera. Y resulta que le niegan la comida al tumor. Le dice, usted no tiene que tomar azúcar, nada de esto, porque él se alimenta de eso. Entonces, lo que queremos es matarlo. No a usted, sino al tumor. ¿Está entendiendo? Entonces, hacer morir en vosotros, hacer morir en usted, hacer morir en mí lo terrenal. Hombre, es que hay cosas que a mí me gustan. Hay cosas que nos gustan. ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola? Levanten la mano. Y el médico le dice, le queda prohibida la Coca-Cola. Y resulta que está diciéndole que es mala para nuestra salud y nos afecta, pero a veces hemos llegado a un estilo de vida donde estas cosas que no están prohibidas en la Biblia, pero son dañinas para la salud. Pero hay cosas que sí yo entiendo que me deben hacer daño y que me hacen daño y que la Biblia me recomienda hacerlas morir. Lo terrenal, lo de la tierra y lo terrenal son ese tipo de pecados. Nosotros tenemos que ir renunciando a todas esas cosas dañinas, ofensivas para la salud espiritual que tenemos con Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que Dios nos bendiga, nos ayude a vivir dentro de la gracia de Dios y tener un estilo de vida como nos lo enseña la gracia de Dios. Voy a invitarlo a estar en pie. Quiero dejarle esta palabra en su corazón. Que Dios bendiga nuestras vidas. Si la palabra le sirve, haga la suya y hagamos ajustes, hagamos cambios. Amén. Vivamos como hijos de Dios, vivamos como hijas de Dios.